¿Qué representa María Zambrano? Para mí, antes que nada, una amistad benéfica, una cordialidad, una simpatía, esta suerte de influencia magnética que puede dar una mujer muy inteligente y muy sensible a un joven poeta. Conocí a María Zambrano en 1937 en España durante la guerra. Si no recuerdo mal, la conocí en el Congreso de Escritores Antifascistas o un poco después, probablemente en la redacción de la revista Hora de España, a la que yo concurría con frecuencia y a la que también iban otros escritores, María, Cernuda a veces, Juan Gil Albert, Ramón Gaya, Antonio Sánchez Barbudo. La vi en esa temporada con frecuencia, en largos paseos por las calles, en la noche de Valencia, con su marido, que era un joven diplomático e historiador, Alfonso Aldave, y con otros compañeros de esa época. Tiene la finalidad, la fundación, de divulgar y premiar la obra de María, la vida de María, y en todo caso, todos aquellos escritos que puedan de alguna manera divulgar y dar a conocer, popularizar la vida de María. Bueno, esta imprenta, que hoy se llama Dardo, antiguamente fue Sur. La fundaron dos poetas malagueños, Emilio Prados y Manuel Artola Aguirre, y de aquí salió la revista más importante de la generación del 27. Me refiero a Litoral. Después de Litoral hay otra serie de publicaciones que dirige Bernabé Fernández Canivel hasta nuestros días, donde un grupo de poetas jóvenes sacamos nuestras publicaciones, y yo mismo soy el responsable de los únicos textos que en esta imprenta se han impreso de María Zambrano. Me refiero a dos fragmentos sobre el amor, que salió estando todavía ella en Ginebra, recientemente unos textos en la revista Torre de las Palomas, y un nuevo libro que está en prensa y que saldrá este verano. Para mí es una emoción muy grande hablar desde este huerto de mi niñez de una mujer como María Zambrano, que conocí siendo todavía muchacho, cuando era profesora de instituto, que admiré desde entonces como mujer y luego como pensadora mucho más tarde, con la que coincidí en el destierro de México, en la Casa de España que fundó el presidente Cárdenas, pero para mí la emoción mayor después de mi vuelta a España fue la vuelta de María, y el día que la fui a ver recién llegada en su casa de Madrid, sentí que al besarle la cara, besaba la cara de España. Tengo muchos recuerdos de María, aparte de los recuerdos comunes del final de la guerra, de su matrimonio, de la marcha al exilio. Bueno, esas son las cosas que nos pasaron a todos, de modo que no tienen nada de extraordinario. En cambio, tengo recuerdos de María del principio, no del principio de nuestra juventud, porque tenemos una diferencia de 6 años, creo yo, así que no, he sido amiga de María ya alrededor de la República,
pero siempre había recuerdos del principio, de las primeras cosas, de sus estudios, de todo. Siempre había, como hay siempre en las mujeres, aunque vivamos de la cabeza, siempre hay confidencia. Y la confidencia de María fue una cosa preciosa que me contó y que supongo que ella estima mucho. Me contó que en el principio de sus estudios, cuando ella estudiaba filosofía, Zubiri la ayudaba a estudiar. Le daba, no sé si lecciones o ayudas, pero iba a su casa y estudiaba con ella, estudiaba Spinoza. Y eso me lo contó ella con muy bonito modo poético, como ella sabe hacer. Y yo me lo apropié. Para mí eso fue la imagen de María. Y yo he escrito sobre eso, he escrito un soneto sobre ella y lo he comentado 1000 veces. Sobre todo para mí esa es lo que yo recuerdo de María, porque lo otro claro que lo recuerdo, pero lo recuerdo como otras 1000 cosas. En cambio esa no, esa es para mí el retrato que yo conservo de María, estudiando en su cuarto o sobre un libro con Zubiri, estudiando Spinoza. Yo conocí a María Zambrano, sin que ella me conociera, cuando estudié en la Facultad de Filosofía. Nos hicimos muy amigos y, por ejemplo, recordaré que quiso republicar unos artículos aparecidos en la revista Orígenes de La Habana, pero no tenía la revista. Yo conservo la colección completa y presté los números para su republicación. Sí. La admiro mucho. Ahora mismo tengo que prologar un libro que dedica a la Universidad de Alcalá de Henares y me siento muy, muy contento de esta relación tardía, pero muy gratificante para mí. Un día había una especie de homenaje en un instituto que lleva su nombre aquí en Madrid. Y fui a ese homenaje que se le hacía en compañía de Francisco Giner y su mujer, y allí la conocí. Y después estuvimos en su casa, y allí nació nuestra amistad. Su primer amor, su primer novio, fue Miguel Pizarro, un íntimo amigo de mi hermano, granadino, persona extraordinaria, también poeta, muy sensible, muy interesante. Primo de María, porque se llama Pizarro Zambrano, y empezamos a hablar de él, porque yo tengo muchos recuerdos de infancia, después también lo traté en Nueva York, y allí en su casa, como adolescentes, empezamos a sacar recuerdos que a las dos nos gustaban y nos interesaba hablar de cosas pues que yo había vivido, pero que ella no. Frecuentaba mucho la revista de Occidente, quizá era de las pocas mujeres admitidas alguna vez en la tertulia de la revista de Occidente, porque aquellos eran tiempos, como dicen ahora los jóvenes, muy machistas y no iban más que hombres en general a la tertulia. Pero en fin, María tenía una categoría y un nivel, y con esa conjunción que ella ha logrado realizar entre pensamiento y poesía, entre filosofía y creación poética, que quizás sea el único caso, y que le ha dado lugar a escritos de una calidad y de una originalidad que yo no recuerdo que nadie haya realizado. Poesía y filosofía son actividades separadas, distintas, cada una autónoma, pero que tienen corredores y pasajes secretos por los que algunos pasan. Uno de esos privilegiados, uno de esos videntes, ha sido María Zambrano. María Zambrano llegó a México hacia finales de la Guerra Civil Española y fue uno de los puntos de los nuevos puentes que se establecieron después de una larga ruptura entre las culturas y más bien digamos entre las sensibilidades mexicana y española. María Zambrano y Alfonso Reyes, por la parte mexicana, fueron dialogantes ideales para subsanar viejas heridas, para eliminar viejas asperezas y establecer un tono nuevo.
Al lado de ellos hubo una buena cantidad de mexicanos y españoles dispuestos a mantener, enriquecer este diálogo. María la recuerdo sobre todo, ella lo recordaba en su discurso en el momento del premio Cervantes, la recuerdo sobre todo en Morelia, ha de haber sido en el año 1940. Yo tenía unos 15 años, pero iba a las conferencias. Había sido recibida en México, y muy bien, por Alfonso Reyes, por lo que se llamaba entonces la Casa de España en México, donde estaban mi padre y casi todos los españoles exilados del mundo intelectual, literario y filosófico. Era interesante ver a María allá hablando junto a estas personas que eran mayores que ella, era muy joven y muy integrada a esta maravillosa ciudad que se llamó Valladolid antiguamente y que es una ciudad hermosísima, de las más bonitas de México, del siglo XVI-XVII, y sobre todo un pueblo precioso que es Pátzcuaro, al lado de un lago, donde me acuerdo todavía fuimos a comer un pescado blanco especial. Ahí estaba María y estaba Alfonso Reyes, este hombre siempre lleno de humor, de afecto y de cariño, que recibió a los españoles como nadie en México. Cuando llega María Zambrano a Michoacán, los jóvenes estudiantes la fueron conociendo y la fueron admirando. Ella seguramente, como hoy la recordamos, amó y quiso al Colegio de San Nicolás. Por eso, este justo homenaje que queremos rendir nosotros los universitarios es al recordar esas frases tan llenas de sentimiento y de sentido humano cuando nos recuerda a Michoacán y que nos recuerda a nuestro Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Aquí, cuando se tiene presente la hermanación cultural de España y de México, se ha tenido presente también el valor universal de las gentes que están presentes en el valor mismo de esta universidad. María Zambrano es uno de esos valores y de ella hemos propuesto el pasado 8 de mayo en ocasión de la conmemoración central de nuestra institución para que reciba el título doctor honoris causa de nuestra Universidad Michoacana. La resaca de la pelea fraternal la hace llegar a esta ciudad de provincia que la recogió, que la aceptó y que la quiso como se acepta a las gentes de bien. Me dijo, por ejemplo, María, que le sorprendió enormemente la emoción que le produjo a los pocos días de llegar a Morelia, cuando la llevaron a la biblioteca de la facultad, ver el corazón del cura Hidalgo, el héroe de la independencia, que en ese momento ella, que venía de una lucha por el pensamiento, de una lucha por la independencia en cierto sentido, se encontró con esta especie de reliquia que, si se lo hubieran dicho unos meses antes, la hubiera espantado o la hubiera estremecido. Y todo eso se encontró en un terreno común. Lo que nos ha dado a nosotros los poetas, María Zambrano, es su capacidad de reflexionar sobre el fenómeno poético. Hubo una vez una muchacha que vino de España a Cuba y tenía el pelo tan negro como sus ojos y los ojos tan resplandecientes como su apasionado corazón. Estas palabras son parte del prólogo que yo escribí para la edición
de los ensayos de María Zambrano, publicados en la revista cubana Orígenes. María Zambrano fue nuestra profesora de filosofía y después devino en amiga nuestra de toda la vida. Ha sido uno de los recuerdos más queridos que yo tengo de esa juventud ya pasada, y siempre para ella tendré lo mejor de mi corazón. Bueno, yo no sé si yo podría explicar lo que fue para nosotros conocer y ver por primera vez a María Zambrano. Recuerdo la primera conferencia que le oí, que fue sobre Tales de Mileto, y recuerdo cuando ella preguntó qué son las cosas, con la voz, quizás el timbre de voz quizás más bello que yo recuerde en criatura alguna. Y yo no podría decir que ella, como hemos dicho muchas veces, fue nuestra maestra de filosofía. Ella no nos enseñó filosofía como se pudiera aprender en cualquier texto, ¿no? Ella no enseñaba filosofía, sino que nos reveló la filosofía misma, en su nacimiento, en su manera de explicarla. Aquí en este recinto donde estamos, un aula de la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Habana, es que nos tuvimos el privilegio de conocerla, el grupo de jóvenes que un poco después iniciarían la publicación de esta revista Orígenes. En María, y eso se ha dicho mucho, el pensamiento convergía con la mística, con la poesía, y eran como una sola cosa. Nosotros, después que la seguimos oyendo, que la seguimos a través de los años, que la seguimos frecuentando, fue creciendo nuestro cariño, nuestra admiración hacia ella. Nos dio cursos, nos dio seminarios sobre Bersón, sobre San Agustín. Sobre todo el seminario sobre San Agustín fue decisivo, puedo decirlo así, en mi propia conversión religiosa. La presencia entre nosotros de María Zambrano es un acontecimiento fundamental, entrañable, para todos los que tuvimos la suerte de escucharla en aquel curso. La universidad cubana debió haber permitido que ella se quedase siempre con nosotros, pero desgraciadamente los que podían haberlo obtenido no sabían quién era María Zambrano, y los que lo sabíamos no podíamos hacer nada. Así fue como María se nos fue, aunque no se nos fue de nosotros no se ha ido nunca, pero se fue al exilio. María es parte nuestra. Este grupo, esta revista, la obra que realizamos, no hubiera sido la misma sin María Zambrano. Esa unión que se daba en María de razón y poesía, de razón y alma, es lo que puede explicar que ella nos haya podido dar en Claros en el Bosque, que a mí me parece uno de sus libros más excepcionales, nos haya podido dar en ese libro esa voz que no se oía, yo creo, en España, esa palabra que no se oía en España desde San Juan de la Cruz. María Zambrano pertenece también a la cultura cubana. Que María en realidad pertenece ya de una forma inseparable a la historia espiritual de nuestra patria. ¿Será que Cuba no haya nacido todavía y viva a solas, rendida en su pura realidad solitaria? Los 10 poetas cubanos nos dicen diferentemente la misma cosa, que la isla dormida comienza a despertar, como han despertado un día todas las tierras que han sido después historia. El recuerdo de María se ha sostenido durante ese largo periodo de tiempo, imborrable, luminoso, dentro de nosotros, y nos ha permitido
durante toda nuestra vida hasta este momento, ver con la luminosidad con que ella hablaba de temas eternos, de temas que no eran en ella de giro profesoral jamás, eran de una amiga mayor, eran de una persona que traía no las palabras solamente, sino lo que antecede a las palabras y lo que sigue a las palabras cuando éstas están cargadas de corazón, de intimidad, de ser, de poesía, en fin. De María guardo el reconocimiento también más hondo y cordial, porque prácticamente ella descubrió para el mundo fuera de Cuba el valor de eso que se ha llamado grupo, y que más que grupo era un aliento de amistad que nos unía y nos adunaba a un grupo de intelectuales, poetas y artistas, tanto pintores como escultores, con su mentor, que fue Lezama Lima. María Zambrano yo estuve muy unida a María Zambrano cuando estuvo en Cuba, donde fue muy querida. Siempre la recuerdo con mucho afecto y me alegra mucho la satisfacción que debe haber sentido con el homenaje que se le ha rendido a ella y a su obra, que es muy importante. Cuando María llegó a La Habana, yo era muy jovencita, estaba en una adolescencia, y recuerdo como todos los personajes que él creía que eran de excepción, la vez que fue a mi casa me dijo: va a venir una persona muy valiosa, extremadamente valiosa, trátala como tal. Después María se fue de Cuba, cosa muy lamentable para mi hermano, porque fueron años en que la cultura se intensificó en el grupo de ellos, el grupo Orígenes, y María siempre intervenía, abandonó inclusive aquellos personajes de la cultura oficial y se enfrascó con estos muchachos en los que ella tuvo gran esperanza. He traído algún pedacito, un fragmento de cartas que después se cruzaron cuando ya María estuvo fuera de Cuba, que fueron años difíciles para María y también para nosotros. Dicen esta del 72. Creo, queridísima amiga, haberla comprendido hace 30 años, haberla amado, sentido algo más que una admiración, pues forma parte de los misterios, de la comunión de los seres en lo invisible y estelar. Sin embargo, creo que nada más bello que este poema. María se nos ha hecho tan transparente que la vemos al mismo tiempo en Suiza, en Roma o en La Habana. Acompañada de Araceli, no le teme al fuego ni al hielo. Tiene los gatos frígidos y los gatos térmicos. Aquellos fantasmas elásticos de Baudelaire la miran tan Este es el Café de Flor donde venía María Zambrano en sus años de vida en París, en la posguerra española. Yo conocí a María Zambrano hacia 1970-71, justo cuando había perdido a su hermana Araceli. La conocí en La Pies, donde escribiría Sus claros del bosque.
Je connais María Zambrano par un ami espagnol, un peintre. À peu près, enfin, il y a 25 ans à peu près. Et on a passé quelques heures ensemble au Café de Flore. Conocí a María Zambrano hace ya 25 años por mediación de un amigo pintor español. Pasamos juntos varias horas en el Café Le Flore, hablando de diversos temas. Debo decir de entrada que me pareció una mujer extraordinariamente encantadora. Elle m'a raconté un peu sa carrière philosophique. On parlait d'Ortega. On a abordé plusieurs sujets. Et ce qui était important, à un certain moment, la discussion est tombée sur l'utopie. Me contó su trayectoria filosófica, su relación con Ortega, etcétera, etcétera. Y en un determinado momento la discusión giró en torno a la utopía. Instantáneamente sentí la necesidad de escribir un libro sobre el tema y de ahí salió mi ensayo Historia y Utopía, aparecido en México. Alors je dois a María Zambrano cette idée, cette suggestion. Debo a María Zambrano esta idea de la utopía, esta sugestión, y por ello puedo decir que nuestro encuentro fue literaria y filosóficamente fecundo. Comme dans ses livres, elle, dans la vie, elle a énormément de charme. ¿Quién es María Zambrano? Creo que es una mujer que tanto en los libros como en la vida tiene mucho encanto, da cuerpo a cualquier idea. No tiene el estilo de mujer filósofa, por las que siento horror, ya que son extremadamente pretenciosas. En general, creo que la filosofía desnaturaliza a la gente, especialmente a las mujeres. No era su caso. Avec elle, on pouvait parler, j'ai l'impression, de n'importe quoi, même des sujets frivoles. María Zambrano écrit un langage. Y si María Zambrano es desconocida en Francia, se debe, a mi juicio, a que escribe un lenguaje demasiado poético, con ideas poetizadas. Y la lengua francesa es muy pesada. Ama la poesía, pero no la idea poetizada. O mejor aún, la poetización de las ideas. En traducción, todo el charme del estilo de María Zambrano es perdido. Estoy empezando a traducir y todavía no conozco mucho a María Zambrano, sino por mi padre y por su amigo Edison Simons. Pero estoy traduciendo un estudio filosófico sobre los sueños y a medida de que lo voy traduciendo me da ganas de conocer mejor a María, claro, y voy conociendo más página tras página su pensamiento y su personalidad. Bueno, y la traducción no me parece muy difícil, sino que utiliza frases muy largas y a veces te pierdes el sujeto de la frase y en francés tienes que recordarlo. De momento es la mayor dificultad que encontré. El agua ensimismada piensa o sueña. El árbol que se inclina buscando sus raíces, el horizonte, ese fuego intocado, se piensan o se sueñan. El mármol fue alguna vez, el oro llama, el cristal aire o lágrima. Lloran su perdido aliento. ¿Acaso son memoria de sí mismos y detenidos se contemplan ya para siempre? Si tú te miras, ¿qué queda? Lo escribió María Zambrano en 1950 en Roma, abril, albergo de Inglaterra, y lo dio a Edison Simons, como lo dijo en febrero de 1978 en el Jura, en su casa allí en Francia. Conocí a María Zambrano en 1978, cuando ella era todavía una ermitaña en las montañas del Jura.
Yo tuve que ir a pie hasta su casa, caminando 8 kilómetros. Empezamos de ese inmediato una conversación que no ha terminado hasta el día de hoy. En un momento dado, de noche, estábamos hablando de la lengua y en ese momento se cortó la luz, estalló una lámpara cuando yo pronunciaba el nombre de Sarasvati, que era la diosa de la lengua, y María dio un gran grito. Creo que la amistad con María es una de los acontecimientos más importantes que he tenido en mi vida, y la amistad que ha tenido con todas las personas que ha conocido en el mundo entero. Es decir, de ella se puede decir lo que dijo Eliot de Virginia Woolf, que quien no la había conocido no podía conocer la cultura de Occidente. Una temporada en que María y su hermana Araceli tuvieron que cambiarse, vivieron en mi casa. Yo recuerdo todas las mañanas María que se levantaba y tomaba una taza de café muy negro y comenzaba a hablar. Y yo me decía, ya comenzó la sibila a profetizar. Ojalá que no nos prediga catástrofes. Y no, en general, después de aquellas largas tiradas siempre había como una suerte de arco iris sobre la mesa del comedor. Dejé París, ella se fue a Roma, la vi casualmente en Roma y después en visitas ocasionales en Europa y, claro está, cuando he ido a España he procurado visitarla. Ella es una mujer que, además de ser una gran escritora, ella tiene el oral que es auroral, y esa aurora no la desacompaña y no la desacompañará jamás, porque la relación con la luz no usada que decía Fray Luis de León, es algo que se ha mantenido viva, no solamente en su obra, sino en su vida cotidiana, en el diálogo, en la palabra suelta, en las grandes conversaciones nocturnas por teléfono que he tenido con ella a lo largo de todos estos años. Y más que una pedagogía, es casi una manera oriental de concebir la relación entre los más viejos y los más jóvenes. María, si me escuchas, cuando me veas, verás que yo, contrariamente a ti, sigo viviendo fuera de nuestro país y hoy he venido a recogerme a este café de Flor donde escribirías. Esta es la casa de María Zambrano, la primera casa
que habitó cuando vino a Roma. Es exactamente el segundo piso encima del Café Rosati. Ahí es donde la conocí yo, y no se me olvida que lo primero que hizo fue hacer que me pusiera de rodillas y que viera hacia una ventana redonda que mira hacia el Pincho. Y en efecto, mirando, parece un cuadro. Y me dijo, ¿no ves? Parece Italia. Así conocí a María Zambrano, cuya vida está muy ligada a la de Roma, no tanto por el exilio, sino por la afinidad o las afinidades que María Zambrano ha tenido en Roma. En realidad, María, cuando vino a Roma, yo creo que volvió como una sacerdotisa que hubiera perdido una vez su templo y que lo volvía a encontrar. María, como dice usted, hay que hablar de los gatos. Cuando nos veíamos, cenamos casi todas las noches juntos, con poetas italianos, y salíamos con montañas de paquetes. El ruido de los pasos de María o de Araceli hacían acudir de centenas de gatos. Bueno, abríamos los paquetes y cada uno dejábamos caer los que nos habían dado. Era fantástico ese momento, porque era la noche a Roma. En Roma es maravillosa. Ver esa especie de ejército de gatos corriendo a los pies de María, a los pies de Araceli, a mis pies, era algo fantástico que no se puede describir. Y más tarde, mucho más tarde, la gente de Roma provocó una manifestación, yo no sé si usted se acuerda, delante de la casa de María, diciendo que había millares de niños romanos que morían de hambre y que esa gente, hablando de María y de Araceli, daban comida a los animales. Y fue un incidente bastante doloroso en la vida de María y de Araceli. Y yo creo que fue ese incidente que los determinó a vivir fuera de Italia, alla pièce. Non ho l'ardire di attentarmi a delineare il ritratto di una personalità così complessa e straordinaria come quella di Maria Zambrano, una donna che ha sempre parlato con l'autorità divinatoria di un profeta, sciogliendo i suoi molti amici e seguaci devotissimi incertezze e dubbi, con una sicurezza assoluta. Ma a tutto ciò si aggiungeva un fascino squisitamente femminile. Maria, che era Maria per antonomasia, aveva una parola molto avvincente, sottile e penetrante, che conquistava e incantava i suoi ascoltatori, come una maliarda, ed essi le sono rimasti sempre devotissimi. Sarebbe impossibile tentare di illustrare in poche righe la squisitezza della sottile tela di un'opera come quella di Maria e la sua straordinaria originalità. Ma la figura di Maria, letterata, artista e sostanzialmente anche poetessa, con una singolarissima capacità di veggente, si associa a una ricchezza di umanità che supera ogni confine intellettualistico.
y su persona misma, aparte de mi amistad y de mi relación con ella, tienen otra importancia. Es una persona que ha unido, ya dije, la poesía y la reflexión. Y en su persona se ve esto. Por una parte, una gran finura espiritual, y enseguida una pasión profunda, honda, no exterior. Maria avait beaucoup de visites qui venaient la voir, des dizaines de personnes à la fois. Ils faisaient des petits repas devant la maison, assis sur le mur, avec Araceli qui préparait tout ça. Qu'est-ce qu'il faut dire? Puis après, ils allaient faire une promenade dans la pièce en bas, dans le pré. Et depuis que ça a été vendu, Maria nous a quittés. A mí particularmente me gustaría evocar ahora 3 momentos en María, 2 de ellos muy bien localizados en el tiempo y otro muy diluido a lo largo de años incluso. El primero fue cuando la conocimos en casa del poeta español José Herrera Petere, cuando ella acababa de perder a su hermana Araceli, es decir, en un momento particularmente duro de su vida. Y luego ya hace 15 años, me parece que en 1975, yo la invité a dar una conferencia en la universidad y entonces habló sobre un momento histórico, Hora de España 23, con motivo de la recuperación de aquel número de la revista que había estado prohibido, que había estado imposible, inaccesible durante tanto tiempo. Esos son 2 momentos destacados. Y luego, para mí también, a mí donde más me gusta evocar a María es en la Pièce, en la casita, en los alrededores de Ginebra, donde ella vivió muchos años, y sobre todo haciendo 2 cosas. Protegiendo a los numerosos gatos de toda la región que tenían allí una hospedería con todas las comodidades al cargo de María, y luego desorientando a los cazadores que pasaban por allí persiguiendo a los animales. Es decir, ella aseguraba haber visto pasar un ciervo o unas liebres en dirección opuesta para desorientar a los cazadores. Para ir a verla, lo primero que había que hacer es como quitar todo lo que había de normal, de vida normal, de vulgar, de todos los días, y entonces comenzar como una vida de ensoñación, de misterio, de imaginación, que las 2 vivíamos. El amor, no solamente el amor literario, sino el amor personal, ella como mujer, el amor a los niños, por ejemplo, esto ha sido fundamental y yo lo he descubierto a través de Raquel, de mi hija. Ellas 2 intercambiaban muñecas, por ejemplo. Después en nuestros paseos por el lago aquí en Ginebra, o en los paseos por la Pièce que hacíamos, con esta compañía del amor, de ese amor medio real, medio imaginario, como todo resultaba con ella. Después María como amiga ha sido una amiga maravillosa. A mí me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado quizá a ver las cosas de otra manera.
para mí están siempre presentes aquellos atardeceres en aquella casa increíble, maravillosa que tenía María. La casa de María era algo tan asombroso como ella misma. Y el ir a aquella casa era como salirse del mundo de todos los días para entrar en un mundo al revés, en un mundo desde que se ven las cosas al revés, pero de verdad. Era como el mundo de la realidad. María pues se ha ido físicamente de Ginebra. Yo la veo de tarde en tarde, a veces hablamos por teléfono, a veces recibo una carta de ella. Precisamente tengo aquí una de sus últimas cartas, una carta también muy hermosa, en la que hace alusión a esta casa que a mí tanto me impresionó. Es decir, que yo actué en parte como amigo y en parte como médico, y a esto se refiere María cuando dice: «¿Cuánta fe teníamos mi hermana Araceli y yo en ti? ¿Cómo recuerdo tu presencia en sus últimos momentos en la Pies? ¿Y cómo podría ahora decirte qué vegetación, qué flores hay en la Pies? Pero ya me han dicho que la Pies no existe. Sí, todavía la tumba de Araceli». En otro párrafo de la carta, María hace alusión a los largos paseos y a las largas conversaciones que teníamos en aquella época. Y me dice: «Pero Ricardo, es que tú sabes que hace años que yo no me puedo mover, que aquellos paseos que nos dábamos son puro recuerdo, y de que de todo eso solo ha quedado la sombra en mis escritos». Esta mujer tiene algo de maga y tiene una especie de influencia o de irradiación que es realmente atrayente. El ser que ha despertado como un péndulo viviente ha de sostenerse en movimiento incesante, sostenido por un punto remoto, transformando el desfallecimiento en pausa y la pausa en lugar de más honda y obediente oscilación, revelando así su secreto de ser un diapasón del imperceptible fluir musical del interior del tiempo vivo. Con ese texto, ese fragmento, si quiere, comenzamos nuestra primera colaboración en las ediciones ilustradas con María. Más tarde se dictaron otros libros. Para mí, María incide la palabra como un grabador, solo que a ella le hubiera gustado escribir en el aire, en el fuego, en el agua, para los que necesitan el aire, el agua y el fuego. Yo creo incluso que la mayor parte de los libros de María no se han escrito, y no se han escrito porque ella todavía tiene en su cabeza una gran cantidad de libros sin escribir. Al vigor que toma esta llamada Universidad Popular, luego Comercialidad San Quirce, y muy cerca de ello surge y aparece la revista Manantial, que es dirigida por Álvarez Cerón, pero con la intervención de todo este grupo. Aparece el primer número en abril de 1928 y el primer artículo es de don Antonio Machado, y en el número cuarto y quinto que van juntos, y esto es importante, aparece por primera vez un artículo, o mejor dicho, el primer artículo de María Zambrano. Se titula Ciudad ausente. Yo conocí a María Zambrano, y la conocí porque fuimos condiscípulos rigurosos
aunque no de curso, porque ella estudiaba un curso superior al mío. Lo que puedo decir de ella es que tenía fama de inteligente y de guapa, las dos cosas. La primera lo demostró, y la segunda, con los años, también está demostrándolo. Hace unos días me decía María, me conmovió mucho: Rafael, a quien primero vi en mi vida cuando nací fue a tu madre, porque ella, a poco de nacer, fue quien me abrió los ojos. De aquellas sensaciones, de aquella memoria del corazón, quedan símbolos, y los recuerdo. El símbolo era su habitación. La habitación en aquella casa grande era como una habitación única, como una habitación que dentro de aquella casa, de aquella constelación, era el centro. Siempre María tenía la puerta abierta cuando recibía las visitas, y cuando no las sabías, María no es persona de cerrar puertas, no las resiste. Cuando yo conocí a María Zambrano, hacia 1974, ya estaba planeando en su recuerdo y en sus ganas la idea de venir a España, de volver a España definitivamente, después de tantos años de exilio. Esto fue tramándose poco a poco, sus proyectos de vuelta fueron constantes, pero su cuerpo no siempre le permitía el esfuerzo de volver. Finalmente se logró, después de algunos intentos que duraron algunos años, se logró y pudo volver a España. En todo caso, a lo largo de esos años, prácticamente el elemento que más había estado presente como determinante de su vuelta había sido un llamador de bronce, que era el llamador de la casa donde ella había nacido en Vélez, Málaga, un llamador que estuvimos buscando por Vélez, Málaga. Ullán, a través de Radio Nacional, pidió que se encontrara ese llamador para que se le enviara, y ella, cuando lo recibió, sintió que ese llamador era la llamada definitiva de su vuelta. María volvió a España finalmente, y de esa manera se pudo cumplir uno de sus deseos más profundos. Yo recuerdo que ella quería vivir junto al Retiro, en las cercanías del Retiro, para poder pasear por él. Luego han sido muy pocas las veces que ha podido visitar el parque, pero las veces que hemos estado con ella junto a un gran árbol centenario, el árbol más hermoso del Retiro seguramente, un ciprés calvo, pues le ha gustado dar de comer a los pájaros. Últimamente, claro, tiene que contentarse con mirar por la ventana, pero María tiene una relación muy especial con la luz de Madrid, concretamente con la luz de las 10 de la mañana de Madrid. Y ella vive con intensidad esa luz desde su habitación. Yo, la primera vez que leí a María Zambrano no fue una obra suya, sino una carta dirigida a Javier, en que me sedujo la vehemencia con que ella hablaba de la amistad. Luego he leído
ella habla de que es gracias al platonismo que podemos vivir el amor de esa manera, que es propiamente herencia del platonismo el que no sintamos, el que podamos amar sin rubor. Pero, y es eso, aparte de sus obras, es al haberla conocido, la vehemencia con que ella, y además el rigor, además de la vehemencia, el rigor con que ella aborda, vive, siente las cosas más sutiles, más abstractas, indelebles, es una palabra que a ella le gusta, en ese sentido no como un poeta, porque ella lo hace con un rigor, con un sistema de búsqueda de la verdad, ¿no? Yo conocí a María Zambrano al día siguiente de llegar ella a España. Debía ser un 21 de noviembre, creo que del 84. Yo llegué hacia mediodía a su casa, ella estaba todavía acostada en una habitación en este mismo piso, y esa misma tarde recuerdo que llegaban todos estos muebles de Ginebra, que venían pues en un camión o dos de mudanzas, y una imagen que tengo de ella es una vez que habían empezado pues a subir todos los muebles, estábamos tratando de acomodarlos un poco, siempre bajo su dirección, hasta que ella encontrara un poco el sitio de cada uno, porque ella insistía mucho que los muebles, cada uno de ellos tenía un sitio específico y ella guardaba una relación con ellos y con todo el espacio. Después yo empecé a trabajar con ella, concretamente en El sueño creador, unos meses más tarde, solía venir, creo recordar, los lunes y los jueves por la tarde, y se trataba de ver la primera edición realizada o hecha en la Universidad de Veracruz de México, y contrastarla con la que había sacado aquí la editorial Aguilar, que estaba en Obras Reunidas. El trabajo consistía, por mi parte fundamentalmente, en ir viendo en paralelo las dos versiones. Había algunas diferencias, la puntuación, recuerdo que era uno de los temas más importantes y un poco obsesivos para ella, porque como su escritura es por una parte tan poética y tantas elipsis, por otra parte, pues era un asunto fundamental. Entonces recuerdo cuando venía por las tardes, sobre todo ya en la primavera, pues muy frecuentemente hacían maravillosas tardes de sol, y en el momento de la puesta del sol era inevitable que tuviéramos que interrumpir un poco el trabajo que estábamos realizando para ver realmente la luz. Ella siempre ha sido una enamorada de la luz, y ver la luz que había en esta habitación. La casa da al poniente, y entonces era uno de los momentos realmente más interesantes. Como estudiante de filosofía me interesan los filósofos del pensamiento contemporáneo español, y hay una figura señera que me llama rápidamente la atención, que es María Zambrano. En contacto con una serie de amigos conocedores de ella, me ponen en presencia de su obra. Esto da paso a la celebración de un congreso en torno al pensamiento de María Zambrano en la ciudad de Almagro, en la cual participo como colaborador, no solo ponente, sino también como organizador. Posteriormente, María decide venir a establecerse a España, con la cual ya entro en contacto más directo y personal. Ella lo primero que me pide es que me encargue de la edición y publicación de su obra. Procuro que en España inmediatamente se empiecen a editar libros dispersos en América, sobre todo en Argentina y México, y después procurar o forzar a las editoriales a que reediten otros libros que estaban desde hace años agotados. Oí hablar de María Zambrano por primera vez cuando tenía yo 17 años. Me habló de ella Julián Grau Santos, que entonces estudiaba Bellas Artes, pero de vez en cuando se escapaba a la Facultad de Filosofía para asistir a las clases de Sacristán. Y me impresionó mucho la existencia de una filósofa española en el exilio, y entonces él me dejó algún número de la Revista de Occidente donde salía un artículo de ella.
y lo leí, pero con poco fruto. Realmente no llegué a entrar en las palabras de María en aquel momento. Seguramente yo no estaba preparada. Después se llevó a cabo el primer homenaje a María en el Colegio San Juan Evangelista. Y allí se puso un cassette donde María leía parte de Claros del Bosque. En esa lectura de María me llamó la atención una frase que decía que la música sostiene en el abismo la palabra. Busqué enseguida en el libro y me di cuenta de que esta frase no estaba en el libro, que había sido añadida por María mientras leía. Entonces, hablando con otros amigos, nos dimos cuenta de que, en efecto, en ese cassette ella iba añadiendo y completando la lectura de Claros del Bosque. Este punto de música y palabra para mí ha sido siempre muy importante. Y unida a esto, otro pasaje de Claros del Bosque, donde María dice que el corazón está a punto de romper a hablar, ha sido para mí como lo más esclarecedor respecto al origen de la poesía. Siempre que intento definir lo que es poesía, me remito a estas palabras. Años después, ya cuando María llegó a España, también con Rafael fui a su casa a conocerla, y desde ese momento pues la he visto y he hablado con ella repetidas veces, y siempre con la sorpresa de encontrar unos puntos de coincidencia, unos puntos misteriosos, de esas cosas que no están explícitas en los libros. Así, por ejemplo, una vez me contó que viviendo ella en La Pies, a medianoche o ya de madrugada, la despertaba el rumor del lucero y ella tenía que salir de su casa y verlo. Esto me lo contó en un momento en que precisamente a mí, de madrugada también, un poco antes del alba, me despertaba casi cada día la luz de la estrella de la mañana. Eso me dejó enormemente impresionada. Y siempre se han producido en nuestros contactos y en nuestras conversaciones cosas de este tipo, relaciones misteriosas. Y para mí María, ya desde ese momento, fue siempre el ser que habita en los ínferos, pero que se sale de ellos y emerge por la llamada ascensional del astro. Esta unión de finura y de pasión es lo que, me parece, da a la figura y a la obra de María Zambrano una seducción particular, y fue lo que nos atrajo a muchos de sus amigos. Mi principal trabajo ha sido la catalogación de su obra, especialmente de sus manuscritos, que tenemos ya clasificados. Ha sido un trabajo arduo en cierta forma, porque el archivo de María y su biblioteca han sufrido mucho con los constantes traslados. Hay algunos manuscritos que no están completos, hay otros que están estropeados, otros que posiblemente se han perdido. Nuestro trabajo es, mi contacto con María es continuo. Trabajamos constantemente todos los días, aunque debido a su estado de salud, pues hay días en que no podemos trabajar. Me hubiera gustado incluso conocerla mucho antes, y no obstante estamos preparando libros que María dejó en proyecto. Uno de ellos está ya preparado para entregar a editorial, que se titulará Los Bienaventurados. Otro empezaremos ahora a recopilar, que serán los textos que María ha escrito sobre poesía, sobre poetas e incluso teóricos sobre la poesía, mucho de ello inédito todavía. Pienso que hay suficientes materiales en su archivo, sus manuscritos inéditos aún, para continuar trabajando en el futuro, en algunos libros que incluso ella dejó casi concluidos y que solo tendría que retomar y trabajar, ordenar más bien, que prácticamente están concluidos. Conocí a María Zambrano una tarde de invierno
hermosa en Madrid. Hablábamos de su vida, de su obra, y ella me hablaba fundamentalmente de un sueño que ella tenía, que era ver representada la tumba de Antígona. La tumba de Antígona, decía ella, no quisiera morirme sin verla representada. Es un sueño que compartimos. Yo tampoco quisiera morirme sin ver que María pueda asistir un día a la representación de la tumba de Antígona. En un escenario así, en un lugar así, en un teatro maravilloso como pueda ser este, pienso que sería el lugar ideal para hacerlo. Hay un prólogo que antecede a lo que es en sí el texto de la tumba de Antígona, que a mí me parece apasionante. Cuando yo le pregunté a María que cómo había que representar a esa Antígona, su Antígona, ella me dijo con pasión. La relación filosófica de María Zambrano con el grupo de Ortega también hay que entroncarlo con su relación con toda la tradición clásica de la literatura española. Es decir, María Zambrano ha sacado filosofía del Quijote, ha sacado filosofía de la mística, ha sacado filosofía incluso de figuras como Don Juan, como la Celestina, de, digamos, figuras del inconsciente, del simbolismo colectivo hispánico. Creo que he tenido la suerte de haber ido conociendo a María Zambrano a través de una serie de etapas, diría yo, bastante precisas, muy nítidas, sin duda debido al azar, a circunstancias puramente casuales. Ella decide que viene a España ya en el año 84 y hubo un bellísimo gesto de María, bastante instintivo por parte de ella, que fue que a los periodistas no les dejaron pasar, estaban detrás de una valla, estaban un poco allí como enjaulados, y María en un momento determinado se descolgó del brazo de Salinas, del cual iba, y se fue andandito, su paso leve, se fue andandito sorpresivamente para todos, y se acercó allá a la valla y estuvo inmediatamente dialogando con alguno de los periodistas, alguno o alguna de los cuales conocía, y ahí sí fue, digamos, donde creo que María estuvo precisamente más emocionada, en ese irse hacia donde estaban los periodistas y hablar, que fue cuando dijo aquella frase de que creo recordar de que ella no se había ido nunca de España, de que no volvía a España porque nunca se había ido. El pensamiento de María Zambrano, como el pensamiento de los idealistas alemanes, busca el origen y el fundamento del saber. El pensamiento de María Zambrano es un pensamiento radical. Eso quiere decir que va a la raíz de la cosa, a la raíz de dónde se origina el discurso y dónde acontece el saber. Por eso yo lo relacionaba con Martin Heidegger y con lo que supone Martin Heidegger para la tradición del pensamiento alemán clásico. María Zambrano está íntimamente vinculado a ellos, pero con una característica muy específica, que únicamente se da en ella. Si el idealismo alemán construyó su sistema, construyó su mundo a partir de la recuperación de los místicos, de la mística renana, María Zambrano recupera y revitaliza y moderniza el pensamiento clásico español del siglo XVI. Por eso nos encontramos con que el discurso o los discursos de Miguel de Molinos, de San Juan de la Cruz o de Fray Luis de Granada sirven a María Zambrano para recomponer esta búsqueda infinita del ser y de su ocultamiento.